El contrato crujía bajo la presión de los dedos de Mateo Vargas. El papel, grueso y oficial, se sentía inusualmente pesado, casi como una advertencia física que había ignorado durante los 3 días de agotador viaje. Frente a él, recortada contra el cielo sangriento del atardecer, se alzaba la solitaria casa de campo. Supuestamente, debía estar completamente vacía, pero no lo estaba. 3 mujeres aguardaban en el porche, erguidas como centinelas de piedra. Sus figuras imponentes proyectaban largas y afiladas sombras sobre las paredes de madera desgastada. El silencio del lugar era absoluto, roto únicamente por el silbido del viento frío que comenzaba a levantar el polvo seco del camino. La más alta de las 3. Una mujer con hombros anchos y manos que parecían capaces de arrancar raíces de la tierra desnuda. Descendió lentamente los escalones. Caminaba con una fluidez depredadora, y en su rostro se dibujaba una sonrisa que no lograba alcanzar la fría intensidad de sus ojos azules. «Debe ser el nuevo propietario», dijo ella. Su voz era áspera, cargando en cada sílaba el peso de alguien acostumbrado a pelear a muerte por lo suyo. Pero había algo más en su tono, una certeza perturbadora, algo que hizo que un sudor frío y traicionero recorriera la columna de Mateo. Las otras 2 mujeres permanecían a los lados, flanqueándola. Eran igualmente formidables. Lo observaban con la intensidad de los carceleros, evaluando a un nuevo prisionero, calculando su fuerza, su resistencia, su punto de quiebre. Mateo había invertido todo lo que tenía, cada centavo y cada onza de esperanza, en esta tierra. Marcos, el vendedor, le había jurado que era un santuario, el lugar perfecto para empezar de cero. La soledad absoluta era el mayor atractivo, la oportunidad perfecta para escapar del asfixiante ruido de la ciudad. Sin embargo, ahora, atrapado en este terreno desolado, con 3 desconocidas que reclamaban su espacio, la soledad se sentía exactamente como una trampa mortal. «Señoras, creo que aquí hay un grave error», dijo Mateo, esforzándose por mantener el tono firme y nivelado, a pesar de que el instinto de supervivencia le gritaba que retrocediera. «Esta es mi propiedad ahora. Tengo los documentos legales aquí mismo». Levantó el papel en el aire. La tinta oficial aún se veía oscura y definitiva bajo la luz crepuscular. La sonrisa de la líder se ensanchó, mostrando unos dientes que, en la penumbra, parecían demasiado afilados para su comodidad. «Oh, sabemos exactamente quién eres, Mateo Vargas. Te estábamos esperando». El sonido de su propio nombre, en boca de esa extraña, fue como un latigazo. Le erizó la piel. ¿Cómo sabían quién era? La negociación con Marcos había sido estrictamente confidencial. Nadie más en el territorio debía saber de esta compra. «Llevamos mucho tiempo viviendo en esta tierra», intervino la segunda mujer. Su voz era más profunda, resonando desde la penumbra del porche. Era robusta, de cabello oscuro y brazos torneados por el trabajo implacable. «Nosotras cuidamos esta tierra. Nosotras la sangramos», acentuó la última palabra, de tal manera que a Mateo se le oprimió el pecho con una mezcla de emociones confusas. La tercera mujer, que tenía el cabello rojizo y acariciaba distraídamente sus propios brazos musculosos, soltó una risa seca y carente de humor. «El antiguo dueño firmó un acuerdo con nosotras antes de huir», continuó la líder, deteniéndose a solo un par de metros de Mateo. «Un acuerdo que no desaparece mágicamente por un simple pedazo de papel en tus manos». Mateo sintió la gravedad de sus miradas como una presión física sobre sus pulmones. No se trataba de ocupantes ilegales confundidas. Había algo premeditado en el aire, una coreografía macabra que lo hizo dudar de cada segundo de su transacción. Recordó cómo Marcos había apresurado el cierre de la venta, sudando, casi desesperado por firmar y desaparecer. «¿De qué acuerdo están hablando?», preguntó Mateo. Una parte de su mente ya temía la respuesta. Los ojos azules de la mujer alta brillaron con una luz peligrosa. «Significa, Mateo,
que te quedarás aquí con nosotras. Hizo una pausa calculada, dejando que la brisa helada llenara el silencio, antes de asestar el golpe final. Nos darás lo que nos corresponde. Ocuparás su lugar, con las 3. Así es exactamente como funciona nuestro contrato. Las palabras lo golpearon con la fuerza de un impacto físico. No había seducción en su voz. No era una invitación. Era una demanda cruda, envuelta en una amenaza implícita que hizo que la mano de Mateo se moviera, instintivamente, hacia la funda de la pistola que guardaba en la guantera de su camioneta. «No sé a qué clase de juego enfermo están jugando», gruñó Mateo, inyectando acero en su voz para enmascarar la creciente incertidumbre. «Pero pagué una fortuna por esta tierra y no pienso irme». Dio un paso lento hacia atrás, manteniendo sus movimientos visibles, sin apartar la mirada de la líder. La mujer alta soltó una carcajada que resonó en el valle vacío. ¿Juego? Oh, Mateo, esto no es un juego. Es un negocio muy serio. Hizo un gesto amplio hacia las tierras cultivadas y la casa. El hombre que te vendió este lugar nos dejó una deuda. Una deuda enorme que no se borra solo porque él huyó como un cobarde con tu dinero. La mujer pelirroja bajó los escalones, sus botas pesadas golpeando la madera con un ritmo ominoso. Marcos Valdés nos hizo promesas que no podía cumplir. Dijo que construiría un imperio con nosotras. Dijo que seríamos socios, en todos los sentidos. Sus ojos verdes se clavaron en Mateo con una intensidad abrasadora. Y cuando no pudo soportarlo, nos prometió que el siguiente comprador asumiría sus obligaciones. Y resulta, Mateo, que ese eres tú. El primer latido de pánico real estalló en el pecho de Mateo. Marcos Valdés. El vendedor se había presentado simplemente como Marcos, pero el apellido encajaba. Los detalles eran demasiado precisos para ser un simple engaño. «Yo no he firmado nada con ustedes», espetó Mateo, sintiendo que el control de la situación se le escapaba entre los dedos. «Los documentos son legítimos, llevan el sello de la oficina territorial». La sonrisa de la líder desapareció por completo, dejando una máscara de frialdad absoluta. «Los documentos legítimos no significan nada aquí. Mateo, estás a 3 días a caballo de la oficina del sheriff más cercana. Estás en nuestro mundo ahora, y aquí nosotras dictamos la ley». El viento aulló alrededor de la vieja casa de madera, levantando remolinos de polvo que picaban en los ojos de Mateo. A pesar del frío del atardecer, una gota de sudor helado resbaló por su sien. Mantenía la mano flotando a escasos centímetros de su arma, pero sabía que desenfundarla sería un error fatal. Estas mujeres no le temían. Se movían con la confianza de quienes cazaban en su propio territorio. ¿De verdad crees que Marcos Valdés te ató a nosotras a través de la venta de esta propiedad? La voz de Mateo sonó más ronca de lo que pretendía, carente de la convicción que intentaba proyectar. Ningún tribunal en este país reconocerá jamás un contrato que obligue a alguien a entregar su vida y su cuerpo de esa manera. Es absurdo. Valentina, la mujer de cabello rojizo, bajó el último escalón. Sus botas de cuero golpearon la tierra con una fuerza sorda, levantando una pequeña nube de polvo. Se movía con la fluidez letal de un depredador que nunca ha perdido una pelea. ¿Quién dijo algo sobre tribunales? ¿Forastero? Valentina ladeó la cabeza, esbozando una sonrisa carente de toda calidez. Aquí tenemos nuestra propia justicia. La ley de la ciudad se asfixia antes de cruzar las montañas. La mujer alta, la líder, levantó una mano para detener a Valentina. Su postura se relajó imperceptiblemente, y el ambiente cambió. La hostilidad pura se transformó en algo más calculador, casi conversacional, lo cual aterrorizó a Mateo aún más. «Me llamo Elena», dijo la líder, su tono bajando una octava. «Ella es Catalina», señaló a la mujer de cabello oscuro y mirada profunda. «Y la que está a punto de saltar sobre tu garganta
Es Valentina. Catalina asintió levemente. Su presencia era como una roca en medio de la tormenta, inamovible, calmada, pero con una sombra de melancolía en sus ojos oscuros. Te estábamos esperando. Mateo, continuó Elena, acercándose lo suficiente como para que él pudiera percibir el olor a tierra mojada y lavanda que emanaba de su ropa de trabajo. Esperábamos a quien fuera que Marcos hubiera engañado para comprar esta tierra, usando el dinero de nuestro sudor. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Mateo, formando una imagen aterradora. Estas mujeres no eran simples bandidas ni ocupantes ilegales. Habían sido estafadas por Marcos Valdés, al igual que él, pero en lugar de huir, se habían atrincherado y ahora veían en Mateo a su salvación o a su venganza. «Muéstrenme ese contrato», exigió Mateo, sorprendiéndose de la firmeza que de pronto encontró en su propia voz. «Si Marcos realmente firmó algo que me vincula a ustedes, tengo el derecho de ver exactamente qué demonios dice». Catalina introdujo una mano en el interior de su pesada chaqueta de lona y sacó una carpeta de cuero desgastado. Se acercó a Mateo con pasos medidos y se la entregó. El roce de sus dedos ásperos contra los de él se sintió como una pequeña descarga eléctrica. Mateo abrió la carpeta. El papel en su interior era grueso, de calidad. En la parte inferior, la firma de Marcos Valdés destacaba en tinta negra, inconfundible, flanqueada por el sello oficial en relieve de un notario territorial. Sus ojos devoraron las cláusulas. Y a medida que leía, su indignación inicial se transformó en un frío pavor. El documento era una obra maestra de la manipulación legal. Esto es un contrato de sociedad comercial», murmuró Mateo, levantando la mirada hacia Elena. «Habla de operaciones agrícolas, de dividir las ganancias de la tierra en partes iguales. Pero hay una cláusula aquí sobre apoyo integral, mantenimiento de la convivencia y comunicación íntima para todas las partes involucradas». El lenguaje era enrevesado, deliberadamente ambiguo, legalmente vinculante para la tierra, pero lo suficientemente vago en sus términos personales como para ser interpretado de las formas más oscuras. «Marcos era muy hábil con las palabras», dijo Catalina, acercándose un poco más. Su proximidad lo distrajo. Era inusualmente alta y su calor corporal contrastaba con el viento helado. Nos hizo promesas que sonaban románticas en la cama, pero que en el papel eran acuerdos de servidumbre, y viceversa. Elena observaba el rostro de Mateo, estudiando cada contracción de sus músculos. «Nosotras hicimos que esta tierra fuera rentable», declaró Elena, con la voz cargada de un resentimiento amargo. «Construimos el sistema de riego con nuestras propias manos, mejoramos el suelo, establecimos rutas comerciales con los pueblos cercanos, trabajamos como mulas durante meses. Marcos se llevó los beneficios de nuestro trabajo y, cuando se aburrió, decidió buscar un comprador y desaparecer. Nos dejó sin nada», intervino Valentina, sus ojos verdes brillando ahora con una furia cruda y renovada. «Solo nos dejó este pedazo de papel que, supuestamente, transfiere todas sus obligaciones, todas, al infeliz que comprara la propiedad». Mateo cerró la carpeta de golpe, el sonido resonando como un disparo en el silencio del campo. Su mente procesaba las implicaciones. Estas tres mujeres habían sido las socias de Marcos, sus trabajadoras, sus amantes, todo entrelazado en una red tóxica de dependencia. «Incluso si este maldito contrato tiene alguna validez legal para la tierra», dijo Mateo lentamente, eligiendo cada palabra como si caminara sobre un campo minado. «Yo no lo firmé, no puedo, y no voy a asumir la responsabilidad por las deudas personales o las perversiones de otro hombre. No importa lo que diga este papel. Yo solo compré la tierra». El silencio que siguió fue denso, asfixiante. Mateo se preparó para el ataque. Su mano rozó la empuñadura del arma, pero entonces algo extraordinario sucedió. La expresión inquebrantable de Elena se desmoronó. Fue un cambio fugaz, apenas un instante,
Pero Mateo vio a través de la grieta en su armadura. Vio desesperación. Vio un agotamiento profundo y desgarrador. «Tienes razón», susurró Elena. Su voz había perdido todo su filo, sonando de repente muy humana, muy frágil. «Jurídicamente, probablemente puedas expulsarnos. Puedes traer al sheriff y echarnos a patadas, pero moralmente, hemos invertido nuestra sangre en esta tierra. En este hogar, no tenemos a dónde más ir». La hostilidad se evaporó, alterando por completo la dinámica del encuentro. Mateo parpadeó, descolocado. Ya no estaba frente a 3 depredadoras listas para destrozarlo. Estaba frente a 3 mujeres abandonadas, acorraladas, que intentaban desesperadamente proteger lo único que habían construido en sus vidas. Catalina dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Su voz era suave, casi una súplica, pero firme. «No te pedimos que cumplas cada detalle retorcido que Marcos prometió. No somos monstruos, Mateo. Solo te pedimos que abras los ojos, que veas que, si nos quedamos, podríamos construir juntos algo mucho más grande y mejor de lo que cualquiera de nosotros podría lograr estando solo». Mateo sintió que sus defensas flaqueaban. Miró a Valentina, cuya fiereza ocultaba heridas profundas, a Catalina, cuya calma era un escudo protector, y a Elena, cuya fuerza lideraba un corazón roto. El viento sopló de nuevo, pero esta vez, Mateo ya no sintió frío. El silencio que siguió a la súplica de Catalina fue más denso que la oscuridad que comenzaba a devorar el valle. Mateo Vargas sintió que el aire se volvía escaso. Su mente, entrenada para la supervivencia en las calles de asfalto, ahora se enfrentaba a un tipo de peligro completamente distinto. Uno que olía a pólvora, tierra húmeda y desesperación. «¿Qué es exactamente lo que proponen?», preguntó Mateo. Cada palabra fue pronunciada con una lentitud deliberada, como si estuviera desarmando una trampa para osos. Sabía que, al hacer esa pregunta, estaba cruzando una línea sin retorno. Las 3 mujeres intercambiaron una mirada rápida, un lenguaje silencioso forjado en el abandono. Elena dio un paso al frente. Su imponente figura recortada contra las últimas luces del crepúsculo parecía la de un general a punto de dictar los términos de una rendición. «Proponemos una sociedad real», Mateo dijo, su voz desprovista de cualquier temblor. «Trabajaremos esta maldita tierra juntos. Dividiremos las ganancias en partes iguales». Hizo una pausa, sus ojos azules clavándose en los de él con la intensidad de un depredador. «Y compartiremos nuestras vidas». La frase cayó entre ellos como un bloque de plomo. No sonaba a una propuesta amorosa, sonaba a un pacto de sangre. El cinismo de Mateo afloró de inmediato. Un mecanismo de defensa visceral. «El aspecto físico», escupió él, su tono mucho más rudo de lo que pretendía, casi cruel. «¿Qué significa eso en este contrato suyo? ¿Es una moneda de cambio? ¿Una obligación para mantener al nuevo dueño feliz y dócil?» Valentina tensó la mandíbula, sus manos cerrándose en puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Parecía a un segundo de abalanzarse sobre él y arrancarle la garganta. Sin embargo, fue Elena quien respondió, su rostro convertido en una máscara inescrutable. «Significará lo que tenga que significar para sobrevivir. Forastero», respondió Elena con una frialdad cortante. «Aquí no hay presiones de ciudad, ni falsas promesas. Estamos solos en el fin del mundo. La conexión y la confianza se ganan con sudor y sangre. No se exigen en un papel. Exploraremos lo que surja, si es que surge algo, mientras construimos una fortaleza. Si no funciona, lo arreglaremos como adultos, o nos destruiremos intentándolo». La crudeza de su respuesta lo desarmó más que cualquier intento de seducción. No estaban buscando un salvador. Buscaban un aliado en una guerra que él aún no comprendía del todo. «Necesito ver qué es lo que han construido», exigió Mateo, su instinto práctico tomando el control sobre la adrenalina que le bombeaba en las venas.
Si vamos a hablar de alianzas en este infierno, necesito ver el campo de batalla. Un destello de alivio cruzó los ojos de Elena, aunque su postura permaneció rígida. Catalina, muéstrale las venas de este lugar. La inspección se llevó a cabo bajo la luz mortecina de las linternas de aceite, añadiendo sombras fantasmagóricas a cada estructura. Cuando Catalina lo guió hacia los campos, Mateo no vio un simple huerto. Vio una obra de ingeniería nacida de la pura terquedad. Los canales de riego, cortados a pico y pala en la roca viva, dirigían el agua desde un manantial subterráneo hasta parcelas estratégicamente protegidas del viento cortante. «Esto no es agricultura, es cirugía», murmuró Mateo, genuinamente perturbado por la magnitud del esfuerzo físico que representaba. «Fueron meses rompiéndonos la espalda», dijo Catalina, su voz carente de orgullo, teñida solo de un crudo pragmatismo. Marcos bebía whisky en el porche mientras nosotras sangrábamos en el barro. Valentina lo llevó luego a los corrales. Las cercas estaban reforzadas con alambre de púas grueso, como si no solo quisieran mantener al ganado dentro, sino a algo más fuera. «Tenemos acuerdos de comercio con 3 asentamientos al otro lado del desfiladero», explicó Valentina, con la mirada fría calculando márgenes de beneficio. «La operación es autosuficiente, genera dinero, Vargas, mucho dinero. No somos unas campesinas asustadas». Finalmente, regresaron a la casa principal. Al entrar, Mateo no sintió la calidez de un hogar, sino la solidez de un búnker. Las ventanas tenían pesados postigos de madera, y en la pared principal, junto a la chimenea, descansaban 2 rifles Winchester meticulosamente engrasados y listos para disparar. Se sentaron alrededor de la gruesa mesa de roble de la cocina. La tensión en la habitación era tan alta que una chispa podría hacerla estallar. «No te pedimos una respuesta esta noche», dijo Catalina, sentándose frente a él, sus ojos estudiando cada uno de sus movimientos. «Mi decisión está tomada», interrumpió Mateo, apoyando las manos planas sobre la mesa. «Me quedo. Asumo la posición. Seremos socios». Las 3 mujeres se paralizaron. Un suspiro colectivo e inaudible pareció escapar de ellas. Pero antes de que pudieran procesar el alivio, Elena se inclinó hacia adelante y la atmósfera se congeló de nuevo. «Hay algo más que debes saber, Mateo», dijo Elena, y la gravedad en su tono hizo que a él se le erizaran los vellos de la nuca. «Marcos no solo nos dejó con ese estúpido contrato y promesas rotas, nos dejó atadas a una bomba de tiempo». Mateo entornó los ojos, su radar de peligro disparándose a niveles críticos. «¿De qué diablos hablas?». Valentina se levantó bruscamente. Fue hacia un cajón oculto bajo la despensa y sacó un pesado libro de contabilidad forrado en cuero negro. Lo arrojó sobre la mesa frente a Mateo. El golpe sonó como una sentencia judicial. «Suministros comprados a crédito, equipamiento pesado, caballos», enumeró Valentina, su voz vibrando con furia contenida. «¿Tac?» Marcos usó nuestra reputación y la de esta finca para pedir dinero prestado a hombres muy peligrosos en el territorio norte, y luego desapareció. Mateo abrió el libro, a la luz parpadeante de la linterna. Los números trazados en tinta roja parecían gotear sobre las páginas. La cantidad era obscena, suficiente para que los mataran a los 4 y vendieran la tierra por partes. «Los acreedores han sido pacientes porque saben que nosotras producimos», susurró Catalina, su voz perdiendo la calma por primera vez. «Pero esa paciencia se agotó la semana pasada. Si no pagamos la deuda completa antes de la próxima luna nueva, no enviarán a un banquero a cobrar. Enviarán mercenarios. Perderemos la tierra y probablemente la vida». Mateo miró fijamente los números rojos, sintiendo el peso del revólver en su cintura. No había comprado una granja para encontrar la paz. Había comprado un asiento en primera fila para un baño de sangre. Levantó la mirada hacia las 3 mujeres que lo observaban en tensión, esperando su reacción. Él cerró el libro de golpe y esbozó una sonrisa que era más bien una mueca sombría.
Afortunadamente para ustedes, dijo Mateo, su voz cargada de una amenaza silenciosa. Tengo los recursos para liquidar esa deuda. Pero a partir de este segundo, las reglas cambian. Se acabaron los secretos. Si vamos a ir a la guerra por esta tierra, lo haremos a mi manera. El olor a estofado de la cocina había sido reemplazado por el hedor metálico y áspero del aceite para armas y el queroseno. La pesada mesa de roble, que horas antes parecía el centro de un hogar, ahora se asemeja a un arsenal improvisado. La luz parpadeante de las lámparas de aceite proyectaba sombras monstruosas en las paredes de madera, haciendo que la habitación pareciera encogerse a su alrededor. Mateo Vargas desmontaba el cerrojo de su rifle Winchester con movimientos mecánicos, casi hipnóticos. Había sobrevivido a cosas peores en las calles, pero esto era diferente. Aquí, en medio de la nada, no había callejones oscuros por donde escapar. Esto era un asedio. Al otro lado de la mesa, Valentina limpiaba una escopeta de doble cañón. Sus movimientos eran bruscos, cargados de una furia que parecía a punto de desbordarse. A diferencia de Catalina y Elena, que estaban afuera en la oscuridad, asegurando las puertas de los graneros y colocando alambre de púas en los puntos ciegos, Valentina se había quedado dentro, supuestamente, para ayudar a Mateo con las municiones. En realidad, para vigilarlo. El silencio entre ellos era tan pesado que amenazaba con asfixiarlos. El único sonido era el chasquido metálico de las balas de latón al ser empujadas en los cargadores. Clic, clic, clic. ¿Crees que puedes comprarlo todo, verdad, Vargas? La voz de Valentina rasgó el silencio como un cuchillo afilado. No levantó la vista del arma, pero sus nudillos estaban blancos por la fuerza con la que agarraba el cañón. Piensas que porque tienes los bolsillos llenos y pagaste una deuda que no era tuya. Ahora nos posees. Mateo no detuvo su tarea. Pasó un trapo engrasado por el cañón de su rifle antes de mirarla. La luz de la lámpara iluminaba la mitad de su rostro, dejándolo con una expresión indescifrable y dura. No me interesa poseer a nadie. Valentina, respondió él. Su voz baja, casi un gruñido. Compré esta tierra para que me dejaran en paz. Y ahora resulta que para tener paz, primero tengo que cavar algunas tumbas. No lo hago por nobleza. Lo hago por supervivencia. Valentina dejó la escopeta sobre la mesa con un golpe seco, en un movimiento tan rápido que los ojos de Mateo apenas pudieron seguirlo. Desenfundó un cuchillo de caza de su bota y lo clavó con violencia en la madera de la mesa, justo entre los dedos de Mateo. La hoja vibró con un zumbido letal. «Eres igual que Marcos», escupió ella, inclinándose sobre la mesa, sus ojos verdes ardiendo a escasos centímetros del rostro de él. «Hablas con frialdad, haces promesas de protección, nos usas para construir tu pequeña fortaleza. Pero en cuanto huelas la sangre real de los mercenarios, te largarás en tu camioneta y nos dejarás aquí para que nos maten». Mateo ni siquiera parpadeó. No retiró la mano, aunque la hoja de acero estaba a milímetros de su piel. Mantuvo la mirada fija en ella, sosteniendo el desafío en un tenso juego de poder. Era la clásica dinámica entre un maestro del control y una asesina que no responde a nadie. Dos fuerzas letales obligadas a ser aliadas. «Si yo fuera Marcos», dijo Mateo lentamente, bajando el tono hasta que fue solo un susurro peligroso, «no estaría aquí, manchándome las manos de pólvora contigo. Y si intentas amenazarme de nuevo, Valentina, te aseguro que este cuchillo será el menor de tus problemas». La tensión era eléctrica. Se quedaron mirando fijamente. La respiración de Valentina agitada, el pecho de Mateo subiendo y bajando lentamente. Ninguno de los dos retrocedía. De repente, la puerta principal se abrió de golpe, trayendo consigo una ráfaga de viento helado que hizo parpadear las lámparas. Elena y Catalina entraron, cubiertas de polvo y con las mejillas enrojecidas por el frío cortante. «El perímetro oeste está cerrado», anunció Elena.
colgando un rollo de alambre vacío en un gancho de la pared. Su mirada saltó de inmediato al cuchillo clavado en la mesa y luego a las posturas rígidas de Mateo y Valentina. Suspiró, frotándose el puente de la nariz. Por favor, díganme que no se han matado entre ustedes todavía. Los necesitamos a ambos vivos para cuando llegue la escoria de la ciudad. Valentina arrancó el cuchillo de la madera con un tirón furioso y lo guardó de nuevo en su bota sin decir una palabra, apartándose de la mesa hacia la ventana para mirar hacia la oscuridad absoluta. Catalina se acercó a la mesa, descargando una caja de madera pesada que hizo crujir las tablas. «He preparado explosivos caseros», dijo Catalina, su tono extrañamente tranquilo para alguien que hablaba de dinamita. «Pólvora negra y clavos, empaquetados herméticamente. Los he enterrado bajo los escalones del porche y cerca de los establos. He tendido cables trampa a lo largo de los pastos. Si alguien da un paso en falso esta noche, perderá las piernas antes de llegar a la puerta». Mateo asintió, genuinamente impresionado por la eficacia brutal de la mujer. Habían convertido la granja en un campo de minas mortal. Nadie podría entrar sin desatar el infierno. «Apaguen las lámparas», ordenó Mateo, cargando finalmente su rifle y poniéndose de pie. El sonido del cerrojo encajando en su lugar resonó con finalidad. «A partir de este momento, nos movemos en la oscuridad. Si vienen esta noche, pensarán que estamos dormidos». Elena apagó la última llama. La oscuridad cayó sobre ellos como una manta asfixiante. A través de las rendijas de los postigos, solo se filtraba la pálida luz de una luna enfermiza. 4 personas, atadas por un contrato perverso y una deuda de sangre, se posicionaron en las sombras de la casa, esperando, escuchando el viento, sabiendo que, en cualquier momento, la noche traería consigo a los demonios del pasado de Marcos Valdés. La oscuridad era absoluta, pesada como un sudario. El interior de la granja se había convertido en un sepulcro donde 4 respiraciones apenas perceptibles marcaban el lento y agonizante paso del tiempo. El viento del cañón aullaba, golpeando las paredes de madera como si quisiera derribarlas. Pero dentro, el silencio era ensordecedor. Mateo Vargas estaba agachado junto a la ventana principal, su ojo derecho alineado con una estrecha rendija en el postigo cerrado. El metal helado de su rifle Winchester, presionado contra su mejilla, le daba una falsa sensación de seguridad. A su izquierda, Elena sostenía su rifle de repetición, de rodillas, inmóvil como una gárgola tallada en piedra, en la parte trasera de la casa, ocultas en las sombras densas. Catalina y Valentina cubrían las entradas posteriores. Pasaron horas. El frío calaba hasta los huesos, entumeciendo los dedos en los gatillos. De repente, el viento pareció detenerse, como si la propia naturaleza contuviera el aliento. Mateo agudizó el oído. Crujido. No era la madera de la casa contrayéndose. Era el sonido inconfundible de una bota pesada aplastando la grava helada. A unos 50 metros del porche. Luego, un sonido aún más revelador. El suave relincho de un caballo siendo silenciado bruscamente por una mano enguantada. No venían a cobrar una deuda con papeles. Venían a cazar. Mateo levantó 2 dedos en la oscuridad. Una señal táctica que Elena captó gracias al pálido rayo de luna que se filtraba por las tablas. Se prepararon. ¡Afuera! Las sombras comenzaron a desprenderse de la línea de árboles. Eran al menos 6 hombres, moviéndose en formación de cuña, sombras letales con las armas desenfundadas. El líder del grupo de asalto hizo una seña con la mano, y 2 hombres se adelantaron hacia los escalones del porche, con los revólveres en alto. Dieron un paso, luego otro. El pie del primer hombre se hundió apenas 1 centímetro en la tierra blanda del jardín de Catalina. El clic mecánico bajo la suela fue casi inaudible. ¡Bum! La noche se rasgó por la mitad. Una explosión cegadora de fuego naranja y humo negro engulló el frente de la casa. La pólvora y los clavos que Catalina había empaquetado detonaron con una furia infernal. El estruendo fue tan violento que hizo vibrar los cimientos de la granja.
arrojando a Mateo y a Elena al suelo. Los gritos agónicos de los dos mercenarios rasgaron el aire mientras eran lanzados hacia atrás como muñecos de trapo rotos. ¡Fuego!, rugió Mateo, con los oídos zumbando por la onda expansiva. El infierno se desató. Mateo se incorporó. Pateó el postigo para abrirlo y asomó el cañón de su Winchester, disparando sin piedad hacia las sombras desorientadas por el destello. ¡Bang! ¡Bang! El retroceso del arma le golpeaba el hombro con una fuerza rítmica y salvaje. Vio caer a un tercer hombre, que se agarraba el pecho antes de desplomarse en la hierba muerta. Desde la ventana contigua, el rifle de Elena escupía fuego de cobertura, metódico, rítmico y letal. No había pánico en sus movimientos, disparaba con la precisión de un verdugo. Los mercenarios sobrevivientes reaccionaron. Una lluvia de plomo comenzó a destrozar la fachada de la granja. Las balas perforaban la madera gruesa, enviando astillas afiladas volando por el aire como metralla en el interior de la sala. El hedor a pólvora quemada, polvo y madera astillada inundó la habitación, asfixiándolos. «¡Nos flanquean por el granero!», gritó Valentina desde la cocina. Su voz apenas se escuchaba por encima del estruendo ensordecedor. «Son 3 más», segundos después. El rugido atronador de su escopeta de doble cañón hizo temblar el suelo de la casa, seguido de un grito ahogado y el sonido de un cuerpo cayendo pesadamente contra la puerta trasera. Valentina recargó en la oscuridad, escupiendo maldiciones entre dientes. Mateo vació su cargador, sus dedos moviéndose con pura memoria muscular. De pronto, una bala enemiga pasó a milímetros de su sien, destrozando el marco de la ventana y enterrándose en la pared a sus espaldas. El zumbido de la muerte le erizó el vello de la nuca. Estaban inmovilizados. «Catalina. La segunda trampa», ordenó Elena, arrojándose al suelo para esquivar una ráfaga que hizo añicos una lámpara de aceite sobre la mesa. Catalina, arrastrándose sobre su vientre para evitar el fuego cruzado que cruzaba la sala a la altura del pecho, alcanzó una caja de detonación manual escondida cerca de la chimenea. Sus ojos oscuros reflejaban los destellos espasmódicos de los disparos. Miró a Mateo a través del humo. Asintió con una frialdad escalofriante y empujó la palanca hacia abajo. Una segunda explosión, esta vez brutalmente cerca de los establos. Iluminó el patio trasero como si fuera de día. La bola de fuego reveló a los hombres que intentaban infiltrarse por atrás, arrojándolos contra las cercas de alambre de púas. El fuego cruzado iluminaba la noche como relámpagos intermitentes. Ya no se trataba de una disputa por un título de propiedad. Era una carnicería pura y dura. Una danza macabra de supervivencia, donde el infame contrato de Marcos Valdés se estaba reescribiendo, letra por letra. Con sangre, el eco ensordecedor de los disparos se desvaneció, tragado por el aullido implacable del viento nocturno. El humo acre de la pólvora negra se aferraba a la tierra helada como una niebla venenosa, mezclándose con el espeso olor metálico de la sangre fresca. En el interior de la casa destrozada, un silencio denso y zumbante reemplazó el caos. Mateo Vargas bajó lentamente el cañón de su Winchester, su respiración aún agitada por la adrenalina. La madera del suelo estaba cubierta de casquillos vacíos que tintineaban suavemente cuando Valentina, con la escopeta aún en alto, daba un paso hacia la puerta principal, hecha pedazos. ¿Están todos?, preguntó Elena, en un susurro áspero desde la penumbra, recargando su rifle a ciegas con una eficiencia aterradora. «Afuera no se mueve nada», respondió Catalina, asomándose por la ventana destrozada. Su voz era inquietantemente calmada para alguien que acababa de volar por los aires a media docena de hombres. «Pero debemos asegurarnos». Mateo encendió un farol de queroseno. La luz amarillenta reveló la devastación. Paredes perforadas, muebles astillados y un frío cortante que entraba a raudales. Con un gesto de cabeza, indicó a las mujeres que lo siguieran. Salieron al porche con cautela, las armas listas. El patio delantero parecía la antesala del infierno.
Los cuerpos de los mercenarios yacían retorcidos entre la tierra chamuscada y los restos de las trampas de Catalina. Mateo pateó el revólver de uno de los cadáveres lejos de su alcance, asegurando el perímetro, cuando un sonido húmedo y rasposo rompió la quietud. Un gemido, cerca de los restos humeantes de la cerca del granero. Una sombra se arrastraba patéticamente por el barro. Era uno de los mercenarios. Tenía la pierna destrozada por la metralla de la segunda explosión y dejaba un rastro oscuro tras de sí. Valentina fue la primera en llegar a él. Sin mediar palabra, le plantó la bota pesada directamente sobre la herida abierta. El hombre soltó un alarido agónico, arqueando la espalda, mientras Valentina le apuntaba a la cara con los 2 cañones de su escopeta. Sus ojos verdes brillaban con una furia salvaje bajo la luz de la luna. «Danos una sola razón para no volarte la cabeza ahora mismo, escoria», siseó ella, apretando más la bota. Mateo se acercó, apartando suavemente el cañón del arma de Valentina. No por piedad, sino porque necesitaba respuestas. Se agachó junto al mercenario, sosteniendo el farol cerca del rostro pálido y sudoroso del hombre. «Las deudas de suministros no se cobran con asaltos nocturnos y hombres armados hasta los dientes», dijo Mateo, su voz sonando tan fría como el acero de su cuchillo. Marcos Valdés le debía dinero a comerciantes. Los comerciantes envían abogados, no asesinos. Así que te lo preguntaré una sola vez. ¿Quién los envió? El mercenario tosió, escupiendo un coágulo de sangre oscura sobre la bota de Mateo. A pesar del dolor evidente, una sonrisa macabra, casi lastimosa, se dibujó en sus labios agrietados. «Comerciantes», jadeó el hombre, riendo entrecortadamente. ¿De verdad? ¿De verdad creen que esto se trata de unos malditos sacos de grano y alambre prestado? Dios, no tienen idea de en qué infierno se han metido. Elena dio un paso adelante, la tensión endureciendo las líneas de su rostro. ¿Qué quieres decir? Habla. El hombre fijó sus ojos vidriosos en las 3 mujeres, y luego en Mateo. El terror en su mirada no era hacia ellos, sino hacia la persona de la que estaba a punto de hablar. Marcos no pidió un préstamo para semillas, susurró el mercenario, cada palabra costándole un esfuerzo tremendo. Marcos tenía deudas de juego, deudas de sangre. En la ciudad, le robó a la persona equivocada, para salvar su propio pellejo. Entregó las escrituras de esta tierra como garantía. Mateo frunció el ceño. Las piezas no encajaban. Yo tengo las escrituras originales. Las compré legalmente. El hombre soltó otra carcajada húmeda. Eres un idiota, forastero. Marcos te vendió un papel sin valor. El verdadero contrato, el de sangre, lo tiene él, Alejandro. El simple nombre pareció hacer que la temperatura cayera varios grados de golpe. Elena palideció visiblemente, y hasta la inquebrantable Catalina apretó los puños. Mateo notó el cambio inmediato en la atmósfera. Alejandro, quienquiera que fuera, no era un simple prestamista. Alejandro no quiere su dinero de vuelta, continuó el mercenario, su voz debilitándose mientras la vida se le escapaba por la pierna. Alejandro quiere la tierra, y las quiere a ellas. El contrato de Marcos no solo cedía la propiedad, las incluía a ustedes 3 como parte del pago. Nosotros no vinimos a cobrar, vinimos a limpiar la casa de intrusos y a llevarles su mercancía. El silencio cayó sobre ellos, más pesado y asfixiante que antes. Valentina retrocedió un paso, el horror y la furia compitiendo en su rostro. Habían sido vendidas, tratadas como ganado en un tablero de ajedrez diseñado por un cobarde y controlado por un monstruo. Mateo se puso de pie lentamente, mirando la oscuridad infinita más allá de los árboles. La revelación cambiaba todo. Ya no estaban defendiendo una granja de unos matones a sueldo, estaban a punto de librar una guerra total contra un imperio criminal. El mercenario tosió por última vez, su cuerpo convulsionando levemente,
antes de quedar inerte en el barro. Mateo se giró hacia las mujeres. Sus miradas se cruzaron. Ya no había desconfianza entre ellos, ahora compartían algo mucho más fuerte. Una condena a muerte. ¿Quién diablos es Alejandro?, preguntó Mateo, cargando una nueva bala en la recámara de su rifle con un chasquido letal. El viento soplaba a través de las ventanas destrozadas, arrastrando consigo el hedor de la muerte hacia el interior de la sala. Mateo Vargas empujó una mesa volcada para bloquear parcialmente la entrada principal. Nadie habló durante largos minutos. El peso del nombre que el mercenario había escupido antes de morir parecía haber succionado todo el oxígeno de la habitación. Catalina encendió una pequeña vela, su luz parpadeante arrojando sombras largas y demacradas sobre sus rostros exhaustos. «Alejandro», repitió Mateo, rompiendo finalmente el silencio. Su voz era un eco duro en la penumbra. «Quiero saber todo sobre él. Ahora, ¿a qué clase de monstruo le entregó Marcos esta tierra y a ustedes?» Elena se dejó caer pesadamente en una silla de madera que había sobrevivido al tiroteo. Se frotó el rostro cubierto de hollín, sus ojos azules reflejando una mezcla de agotamiento y un terror antiguo y profundo. Alejandro no es solo un prestamista. Mateo es el dueño de la sangre que corre por el territorio norte, comenzó Elena. Su voz apenas un susurro rasposo. Controla las rutas de contrabando, las cantinas, la vida y la muerte de cualquiera que se cruce en su camino. Marcos era un idiota arrogante por pensar que podía jugar en su mesa y salir ileso. Valentina, apoyada contra la pared con la escopeta aún apretada contra su pecho, escupió en el suelo astillado. «Ese bastardo nunca viaja solo», añadió Valentina con amargura. «Siempre está rodeado de sus lugartenientes, Amaru y Jataba, dos carniceros que disfrutan despellejando a los deudores antes de matarlos. Amaru tiene la fuerza de un buey. Y Ataba es un rastreador. Si te marca, nunca dejas de huir». Mateo procesaba la información rápidamente. Un señor de la guerra local con 2 asesinos a sueldo y un ejército de mercenarios. Las probabilidades de supervivencia caían en picada a cada segundo que pasaba. «Y no podemos olvidar a su sombra», dijo Catalina suavemente, mirando hacia la oscuridad del exterior. «El pastor alemán». Mateo arqueó una ceja. «¿Un perro?» «No es un perro cualquiera», Elena se estremeció. «Es una bestia negra, enorme, entrenada exclusivamente para desgarrar gargantas humanas. Alejandro lo usa para cazar a los que intentan escapar en la noche. El simple sonido de sus ladridos hace que los hombres adultos lloren». El cuadro estaba completo. No se enfrentaban a un grupo desorganizado de matones, sino a una maquinaria de terror perfectamente engrasada. Marcos no solo las había abandonado, las había arrojado a un foso de leones. Mateo se acercó a la ventana, observando el patio sembrado de cadáveres, la granja, que hace apenas unas horas parecía una fortaleza defendible. Ahora se sentía como una trampa mortal. «Si Alejandro envió a estos hombres y no regresan, sabrá que fracasaron», dijo Mateo, volviéndose hacia las 3 mujeres. La frialdad táctica había reemplazado cualquier rastro de duda en sus ojos. «No tardará en enviar a Amaru y a Ataba con el doble de hombres, y con ese maldito pastor alemán. Si nos quedamos aquí a defender esta casa destrozada, nos masacrarán. Esta casa ya no es un refugio, es nuestra tumba». Las palabras de Mateo flotaron en el aire, pesadas y definitivas. El instinto de las mujeres había sido atrincherarse, proteger la tierra que habían regado con su sudor. Pero el forastero tenía razón. La guerra estática era un suicidio. «¿Qué sugieres entonces?», preguntó Valentina, enderezándose, sus ojos brillando con una mezcla de desafío y curiosidad. «¿Huir? ¿Dejarle todo a ese monstruo? Jamás he huido en mi vida, Valentina», gruñó Mateo, acercándose a ella hasta que estuvieron a centímetros de distancia. «Digo que cambiemos las reglas del juego. Digo que dejemos de esperar a que vengan a cazarnos». Elena levantó la vista.
una chispa de esperanza encendiéndose en medio de su desesperación. ¿Estás hablando de atacarlos? ¿A Alejandro? Es un suicidio. Mateo, ni siquiera sabemos dónde está su campamento principal. Se mueve constantemente por las montañas. Mateo esbozó una sonrisa sombría, casi depredadora. Todo hombre en el poder tiene un punto ciego. Alguien que maneja su dinero. Alguien que sabe dónde duerme. Alma, susurró Catalina de repente. El nombre hizo que todas las miradas se posaran en ella. Alma es la dueña de la cantina en el pueblo fronterizo. Es la única persona que Alejandro no aterroriza, porque ella lava su dinero y maneja sus contactos. Si alguien sabe dónde están Alejandro, Amaru y Jataba esta noche, es ella. Entonces ese es nuestro primer movimiento, decidió Mateo, recogiendo un cinturón de municiones del suelo y colgándoselo al hombro. Recojan toda la munición que podamos llevar. Explosivos, armas cortas, medicinas. Quemaremos los cuerpos de afuera para ganar tiempo, antes del amanecer. Cabalgaremos hacia ese pueblo fronterizo. Valentina esbozó una sonrisa afilada, cargando su escopeta con un movimiento seco. Vamos a hacerle una visita a Alma. Y luego, cazaremos al cazador. El contrato de sumisión se había roto. En la fría madrugada, los cuatro no eran víctimas ni deudores. Eran fantasmas a punto de desatar su propia tormenta. El pueblo fronterizo de San Lázaro no aparecía en la mayoría de los mapas, y quienes lo conocían preferían olvidar que existía. Era un purgatorio de calles polvorientas, edificios de adobe descascarado y callejones donde la vida humana valía menos que un trago de mezcal barato. Llegaron al anochecer, ocultos bajo el manto de la oscuridad y el anonimato que brindaban sus gruesos abrigos de lona. Dejaron los caballos atados a 2 cuadras de distancia, en las sombras de un matadero abandonado. Mateo Vargas revisó el tambor de su revólver por inercia, a su lado. Valentina llevaba su escopeta recortada oculta bajo un poncho largo, sus ojos verdes escaneando cada sombra, cada movimiento en las calles de tierra. Elena y Catalina caminaban un paso atrás, alertas y silenciosas como fantasmas. «Ese es el lugar», murmuró Elena, señalando con la barbilla un edificio de 2 plantas que irradiaba una luz amarillenta y enfermiza. La cantina de Alma. El sonido de un piano desafinado y el murmullo áspero de decenas de voces masculinas se filtraban por las puertas de vaivén. El olor a tabaco negro, sudor agrio y alcohol derramado los golpeó como una pared sólida antes de entrar. Mateo empujó las puertas. El chirrido de las bisagras oxidadas apenas se notó en medio del caos, pero los ojos más agudos del lugar se clavaron en ellos al instante. La cantina estaba llena de contrabandistas, asesinos a sueldo y tahúres, 4 forasteros cruzando el umbral con la tensión asesina grabada en sus posturas no pasaban desapercibidos. Al fondo del salón, sentada sola en una mesa redonda de caoba que nadie más se atrevía a ocupar, estaba Alma. No era la típica dueña de una cantina fronteriza. Llevaba un vestido oscuro de corte impecable, su cabello negro recogido en un moño estricto y sus manos, adornadas con anillos de plata pesada, barajaban un mazo de cartas del tarot con una lentitud hipnótica. Su rostro era una máscara de porcelana inescrutable, pero sus ojos, oscuros como el ónix, ya estaban evaluando a Mateo antes de que él diera el tercer paso. «Ustedes 3 vigilen las salidas y a los hombres de las esquinas», ordenó Mateo en un susurro a las mujeres. «Si alguien desenfunda, no duden». Mateo avanzó solo por el pasillo central, abriéndose paso entre las miradas hostiles. Se detuvo frente a la mesa de caoba. Alma no levantó la vista de sus cartas. Volteó la carta de la muerte con un dedo de uña perfectamente afilada. «No servimos a forasteros armados que huelen a pólvora fresca y sangre seca», dijo Alma. Su voz era suave, casi musical, pero cargada de un veneno sutil. «Te sugiero que des la vuelta, muchacho.
antes de que mis muchachos decidan que tus botas se verían mejor en sus pies. Mateo no se movió. Con un movimiento deliberadamente lento, metió la mano en el bolsillo de su abrigo. 3 matones en la barra se tensaron, llevando las manos a sus cinturones. Pero Mateo no sacó un arma, sacó una medalla de plata manchada de sangre reseca y la arrojó sobre las cartas de Alma. Era el medallón que llevaba el líder de los mercenarios que había asaltado la granja. El sonido del metal golpeando la madera hizo que Alma se detuviera. Finalmente, levantó la mirada. 6 de los perros de Alejandro fueron a mi granja anoche para cobrar una deuda que no me pertenece, dijo Mateo. Su voz lo suficientemente baja para que solo ella lo escuchara. Ahora se están pudriendo bajo la tierra, junto con las trampas que destrozaron sus cuerpos. Un destello microscópico de sorpresa cruzó los ojos de Alma, pero su rostro se mantuvo impasible. «Eres un hombre muerto caminando», susurró ella, juntando las manos sobre la mesa. «Si lo que dices es cierto, has firmado tu sentencia de muerte. Nadie desafía a Alejandro y sobrevive para contarlo. Amaru te despellejará vivo y le dará tus restos a ese maldito pastor alemán. No vine aquí por lecciones de supervivencia, Alma. Vine por información». De repente, Valentina apareció al lado de Mateo, retirando ligeramente su poncho para revelar los 2 cañones negros de su escopeta, apuntando directamente bajo la mesa, hacia el estómago de Alma. «Marcos Valdés nos vendió como ganado», intervino Valentina, su voz temblando con una furia fría y controlada. «Y tú validaste esa transacción. Lavaste el dinero de ese contrato de sangre. Así que, a menos que quieras que tus tripas decoren el techo de este chiquero, vas a decirnos exactamente dónde se esconde Alejandro». La cantina entera pareció contener la respiración. Los matones de Alma desenfundaron sus armas a medias, pero Catalina y Elena ya tenían sus rifles amartillados, apuntando a las cabezas de los hombres más peligrosos del salón. El equilibrio de poder era un hilo de seda a punto de romperse. Alma miró el cañón de la escopeta, luego los ojos verdes y salvajes de Valentina, y finalmente a Mateo. Una sonrisa lenta y oscura curvó sus labios pintados de rojo. «Tienen agallas. Lo admito», dijo Alma, recostándose en su silla, imperturbable ante la muerte inminente. «Pero son ignorantes. Alejandro no se esconde. Él reina. Está en su fortaleza en el Cañón del Diablo, a 2 días de cabalgata hacia el norte». Hizo una pausa, sus ojos brillando con una mezcla de diversión macabra y advertencia. «Pero no tendrán que viajar tan lejos para encontrar la muerte, porque Amaru y Jataba no están en el cañón. Están aquí, en San Lázaro. Vinieron a recoger el pago de Marcos, y si mis oídos no me engañan, el sonido de pasos pesados, acompañados por el tintineo escalofriante de espuelas de plata y un gruñido gutural, animal, resonó en la entrada de la cantina. Las puertas de vaivén se abrieron de golpe. Alma sonrió, mostrando los dientes perfectos. Acaban de encontrar a sus peores pesadillas. El aire en la cantina se congeló. El estruendo de las conversaciones y el piano desafinado se extinguió en un instante, reemplazado por un silencio sepulcral, cargado de una electricidad asesina. En el umbral de la puerta, una figura colosal bloqueaba la poca luz que entraba desde la calle. Era Amaru. Sus hombros eran tan anchos que casi rozaban los marcos, y su piel, curtida por el sol y cicatrizada por 1000 batallas, brillaba con un sudor frío. A su lado, Ataba, delgado y fibroso como un tendón, sostenía una cadena de hierro. Al final de la cadena, el pastor alemán, una bestia negra de ojos amarillos sedientos de sangre, soltó un gruñido que hizo vibrar las tablas del suelo. «Alma», la voz de Amaru era un trueno sordo que parecía nacer del fondo de una tumba. «Dijiste que la mercancía de Marcos estaría aquí, pero solo veo cadáveres andantes». Mateo no se dio la vuelta. Sus dedos se cerraron sobre la empuñadura de su revólver bajo la mesa, pero sabía que un movimiento en falso en ese espacio reducido sería su fin.
Valentina, con la escopeta aún apuntando a Alma, no desvió la mirada, aunque sus pupilas se dilataron por el puro instinto de lucha. «Parece que la mercancía tiene colmillos. Amaru», respondió Alma con una calma glacial, mientras barajaba sus cartas. «Y vienen con un dueño nuevo que no sabe cuándo cerrar la boca». Atava soltó la cadena. Fue el inicio del caos. El pastor alemán se lanzó como un proyectil negro hacia Mateo. «¡Abajo!», rugió Mateo, pateando la pesada mesa de caoba hacia adelante. La mesa golpeó a la bestia en pleno aire, desviando su ataque, pero el perro se recuperó al instante, clavando sus colmillos en el antebrazo izquierdo de Mateo. Un grito de dolor puro escapó de su garganta, mientras el animal sacudía la cabeza con una fuerza bruta, intentando despedazarle el músculo. «¡Mateo!», gritó Elena, disparando su rifle contra uno de los matones de Amaru que intentaba desenfundar. ¡Bum! La escopeta de Valentina tronó, disparando a quemarropa hacia Amaru, pero el gigante se había movido con una agilidad sobrenatural, usando a un cliente desprevenido como escudo humano. El cuerpo del hombre quedó destrozado por los perdigones, pero Amaru ya estaba sobre ellos. En su mano derecha brilló una hoja de acero de 30 centímetros. El cuchillo de Amaru no era una herramienta, era una extensión de su crueldad. Con un rugido salvaje, Amaru lanzó un tajo descendente. Valentina esquivó el golpe por milímetros, pero la hoja cortó la madera del mostrador como si fuera papel. Mateo, forcejeando con el perro que aún colgaba de su brazo sangrante, sacó su revólver con la mano derecha y disparó 3 veces al bulto negro. El perro soltó un último chillido y cayó inerte, tiñendo el suelo de un rojo oscuro y viscoso. Mateo se puso en pie, su brazo izquierdo colgando inútil, la manga de su abrigo empapada en sangre, pero no tuvo tiempo de sentir el dolor. Atava ya estaba allí, moviéndose como una sombra, lanzando cuchillos arrojadizos con una precisión quirúrgica. ¡Cuidado!, Catalina empujó a Elena. Pero un cuchillo de Atava encontró su objetivo, clavándose profundamente en el hombro de Catalina. Ella soltó un gemido ahogado y cayó de rodillas, su mano derecha buscando desesperadamente la herida, mientras la sangre brotaba entre sus dedos. ¡Hijos de perra! Valentina perdió el control. Soltó la escopeta vacía y se lanzó sobre Amaru con un grito de guerra, sacando su propio cuchillo de caza. Fue una danza macabra. Valentina era rápida, pero Amaru era una fuerza de la naturaleza. El gigante atrapó la muñeca de Valentina en el aire y la estampó contra una columna de madera con un golpe que crujió sus costillas. Levantó su cuchillo para terminar el trabajo. ¡Bang! Mateo disparó su última bala, impactando a Amaru en el hombro. El gigante retrocedió, su rostro deformado por una mueca de furia animal. Aprovechando el segundo de distracción, Mateo agarró a Catalina por la cintura y gritó: «¡Hacia la cocina! ¡Ahora!». Elena disparó ráfagas de cobertura mientras retrocedían hacia la parte trasera de la cantina. Las balas volaban en todas direcciones, destrozando botellas de alcohol que prendieron fuego al contacto con las lámparas derribadas. El lugar comenzó a llenarse de un humo espeso y llamas azules. Lograron cruzar la puerta de la cocina, pero Atava ya estaba subiendo por las vigas del techo, preparándose para caer sobre ellos como un cuervo negro. Mateo sentía que la vista se le nublaba por la pérdida de sangre, pero el llanto contenido de Catalina y la furia en los ojos de Valentina le obligaron a mantenerse en pie. «No vamos a salir todos ilesos de esta», susurró Elena, recargando su rifle mientras pateaba la puerta trasera para abrirla al callejón oscuro. El grito de Amaru desde el salón principal, jurando sus muertes, les indicó que el gigante aún estaba en pie y que la cacería acababa de volverse personal. El aire nocturno golpeaba sus rostros como bofetadas de hielo mientras galopaban desesperadamente hacia el corazón del bosque de pinos. Detrás de ellos, el resplandor de San Lázaro disminuía, pero el eco de los disparos y los gritos de Amaru aún vibraban en sus oídos. Mateo Vargas se tambaleaba sobre su montura, con el brazo izquierdo envuelto en un jirón de su propia camisa, ahora empapado de un rojo oscuro, pero su dolor no era nada comparado con el de Catalina.
Ella estaba desvanecida sobre su caballo, sostenida apenas por Helena, quien cabalgaba a su lado con una expresión de agonía pura. «Tenemos que detenernos», gritó Helena, su voz quebrada por el pánico. «Catalina se está desangrando. Si no paramos la hemorragia ahora, no llegará al amanecer». Mateo miró hacia atrás. A lo lejos, las antorchas de los hombres de Alejandro comenzaban a serpentear por el sendero como una serpiente de fuego. El viento traía un sonido que le heló la sangre, un aullido largo y profundo. Alejandro no solo traía hombres, traía una jauría nueva. «Allí, bajo ese saliente de roca», ordenó Mateo, señalando una pequeña cueva oculta por abetos densos. Desmontaron con una urgencia frenética. Valentina ayudó a bajar a Catalina, cuyo rostro estaba tan pálido como la luna. El cuchillo de Jataba había penetrado profundamente cerca de la clavícula, y cada vez que su corazón latía, la vida se escapaba en pulsos rítmicos. «Valentina, mantén la guardia. Helena, necesito que cauterices esa herida», dijo Mateo, su voz sonando extrañamente hueca debido a la pérdida de sangre. «¿Con qué?» «No tenemos nada», sollozó Helena, sus manos temblando violentamente sobre el hombro de su hermana. Mateo no respondió. Sacó su revólver. Extrajo 3 balas y, con manos temblorosas, vertió la pólvora negra directamente sobre la herida abierta de Catalina. Ella soltó un gemido débil, sus ojos girando hacia atrás. «Muerde esto», le dijo Mateo, metiéndole un trozo de cuero en la boca. Luego miró a Helena. «Cuando encienda la pólvora, presiona con fuerza. No te detengas sin importar cuánto grite». El destello de la pólvora iluminó la cueva por un segundo aterrador. El olor a carne quemada inundó el aire. Catalina se arqueó en un espasmo violento antes de desplomarse, inconsciente. Helena lloraba en silencio mientras presionaba la herida, pero la sangre finalmente dejó de brotar con furia. Sin embargo, el silencio duró poco. El ladrido de los perros de Alejandro se escuchaba cada vez más cerca. Estaban a menos de 1 kilómetro. «El rastreador nos tiene», susurró Valentina, recargando su escopeta con dedos mecánicos. «Ataba puede oler la sangre a leguas. Si nos quedamos aquí, nos rodearán en 10 minutos». Mateo miró a Catalina, herida de muerte, y luego a Helena y Valentina. Su mente táctica, fría y despiadada, tomó el mando. «No pueden moverse rápido con ella», dijo Mateo, poniéndose de pie con esfuerzo. Su mirada era una sentencia. «Escúchenme bien. Helena, tú y Valentina llevarán a Catalina por el desfiladero del este. Es terreno rocoso. Los perros perderán el rastro en el agua del arroyo». «¿Y tú?», preguntó Valentina, entrecerrando los ojos con sospecha. «¿Vas a huir?». «No», respondió Mateo, sacando el resto de sus explosivos caseros y la carpeta de cuero del contrato de Marcos. «Voy a hacer el cebo. Voy a llevarme a Alejandro y a su jauría hacia el barranco del norte». «Es un suicidio». «Mateo», dijo Helena, mirándolo con una mezcla de horror y un nuevo respeto. «Son demasiados. Si no lo hago, ella muere. Todas mueren». Mateo le entregó su rifle Winchester a Valentina. «Usen esto. Yo solo necesito mi revólver y un par de sorpresas». Mateo montó su caballo, pero antes de partir, se volvió hacia ellas. Por primera vez, la frialdad de su mirada se quebró. «Si no regreso, quemen ese maldito contrato. No le deben nada a nadie. Sean dueñas de su propia sangre». Sin esperar respuesta, Mateo espoleó a su caballo y salió disparado de la cueva, gritando y disparando al aire para atraer la atención de la jauría. Desde la oscuridad del bosque, una voz fría y potente como el trueno resonó, haciendo que los árboles temblaran. «Ahí está el forastero, traedme su cabeza y dejad a las mujeres para el postre». Era la voz de Alejandro. Mateo sonrió con amargura mientras cabalgaba hacia el abismo. La carrera contra la muerte no había hecho más que empezar, y él estaba a punto de jugar su última carta contra el diablo. El galope de Mateo
Era un trueno desesperado en medio de la neblina que trepaba por el barranco del norte. Detrás de él, los ladridos de la jauría de Alejandro sonaban como trompetas del apocalipsis. Su brazo herido latía con un dolor cegador, pero Mateo no flaqueaba. Cada metro que ganaba hacia el abismo era un segundo de vida para Catalina. «Detente, forastero». La voz de Alejandro retumbó, más cerca de lo que Mateo esperaba. «No hay salida en el filo de la montaña». Mateo llegó al borde. El suelo desaparecía en una caída vertical de cientos de metros hacia un río embravecido. Frenó en seco, haciendo que su caballo relinchara de terror. Se bajó de un salto y, con un movimiento rápido, soltó al animal para que huyera por la ladera. Estaba solo. Frente a él, las sombras se abrieron para dejar paso a Alejandro. El hombre era la personificación del poder oscuro, vestido con un abrigo de piel negra y montando un semental de ojos de fuego. Alejandro sostenía un látigo de cuero en una mano y un revólver de oro en la otra. A su lado, Amaru, con el hombro vendado y los ojos inyectados en sangre, gruñía como una bestia herida. «Has causado muchos problemas por un trozo de tierra que no te pertenece, Mateo Vargas», dijo Alejandro, desmontando con una elegancia letal. «¿Vale tanto la vida de esas 3 mujeres como para que elijas morir en este agujero?» Mateo, ocultando sus explosivos tras la espalda, escupió sangre y sonrió con desprecio. «No se trata de la tierra, Alejandro. Se trata de que tú crees que puedes ser dueño de la sangre de las personas, y yo he venido a cobrarte los intereses». Mientras tanto, en el desfiladero del este, el horror tenía otro nombre: Jataba. Valentina y Elena arrastraban el cuerpo casi inerte de Catalina por el lecho del arroyo. El agua helada les cortaba la piel, pero no podían detenerse. De pronto, un silbido agudo cortó el viento. Un cuchillo arrojadizo pasó rozando la mejilla de Elena, clavándose en un tronco cercano. Jataba emergió de entre los pinos como un espíritu maligno. Se movía sin hacer ruido, con una agilidad que desafiaba la gravedad. «Dejadla», siseó Jataba, sacando 2 hojas curvas de su cinturón. «Alejandro solo las quiere a ustedes 2 con vida. La débil es solo un lastre». Elena apretó los dientes, levantando el Winchester de Mateo a pesar de sus manos temblorosas. «Si quieres a mi hermana, tendrás que pasar por encima de mis restos, asqueroso rastreador». Valentina, con las costillas rotas ardiendo en cada respiración, sacó su último cartucho de escopeta. Sabía que solo tendrían una oportunidad. Jataba se lanzó al ataque, una sombra veloz bajo la luz de la luna, y el choque de acero contra plomo comenzó en la oscuridad del arroyo. De vuelta en el abismo, Mateo estaba en su situación más desesperada. Amaru se había lanzado sobre él con una fuerza bruta e irresistible. El gigante lo tenía agarrado del cuello, levantándolo sobre el vacío del barranco. Mateo sentía que sus pies colgaban en la nada. La presión en su tráquea era insoportable. El mundo comenzaba a oscurecerse. Alejandro se acercó, observando la escena con una diversión sádica. «Mírate, tan valiente y tan insignificante. ¿Dónde está tu contrato ahora, Mateo?» Alejandro le arrebató la carpeta de cuero del bolsillo de su abrigo. «Este papel es mi propiedad, y tú eres solo ceniza». Mateo, con las últimas fuerzas que le quedaban, soltó una risa ronca que se convirtió en una tos de sangre. Sus dedos alcanzaron el detonador de los explosivos que había atado a la estructura del saliente rocoso minutos antes. «El contrato. Ya no importa», susurró Mateo, mirando a Alejandro directamente a los ojos con una determinación suicida. «Porque hoy, todos nos vamos al infierno». Antes de que Amaru pudiera reaccionar, Mateo activó el mecanismo. Un estruendo volcánico sacudió la montaña. El borde del barranco comenzó a desmoronarse bajo los pies de Amaru y Alejandro. Mateo sintió la gravedad reclamándolo mientras caía hacia el abismo. Viendo por última vez el rostro de terror de Alejandro antes de que el mundo explotara en una nube de polvo y rocas.
El estruendo de la explosión aún retumbaba en las paredes del cañón como el rugido de un dios enfurecido. Una inmensa nube de polvo y esquirlas de piedra cubría el lugar donde antes estaba el saliente del barranco. Todo rastro de Alejandro y su lugarteniente Amaru se había desvanecido en la profundidad del abismo, tragados por la oscuridad y las aguas bravas del río. A varios kilómetros de allí, el suelo bajo los pies de Valentina y Elena tembló. El eco del estallido les trajo un mensaje amargo. Mateo había jugado su última carta. ¡No! El grito de Elena fue un desgarrador lamento que se perdió en la espesura. Sus rodillas fallaron por un segundo, pero el peso de Catalina, cuya respiración era apenas un hilo, la obligó a mantenerse en pie. «¡No te detengas! ¡Elena!», rugió Valentina, con la sangre chorreando de su costado herido. «Mateo nos dio este tiempo. Si nos rendimos ahora, su muerte no habrá servido de nada». Pero el peligro no se había ido. Ataba, el rastreador, emergió de las sombras del arroyo. La explosión lo había distraído solo un instante, pero ahora sus ojos brillaban con una furia fría. Su amo Alejandro podría haber caído, pero Jataba vivía para la caza. Se acabó el tiempo de correr, siseó Ataba, haciendo girar sus hojas curvas. Sus movimientos eran rápidos, casi inhumanos. Valentina empujó a Elena hacia atrás, protegiendo el cuerpo de Catalina. «Lévatela de aquí. Yo me encargaré de este bicho». «Valentina, estás herida», comenzó Elena. «Vete», sentenció Valentina, cargando su escopeta recortada con un solo brazo. Ataba se lanzó al ataque. Fue una danza de muerte bajo la luz de la luna. El rastreador era demasiado rápido para la escopeta. Se deslizaba entre los árboles, lanzando estocadas que buscaban los puntos vitales de Valentina. La mujer gritaba de dolor y rabia, disparando al aire, tratando de mantener la distancia. De repente, una sombra se movió entre los arbustos detrás de Jataba. Un sonido metálico, seco y preciso, clic-clac. Un disparo de rifle atravesó el hombro de Jataba, haciéndolo girar violentamente. No era el Winchester de las mujeres, era un arma distinta. Desde la neblina del arroyo, una figura emergió tambaleándose. Estaba cubierto de barro, sangre y cenizas. Su ropa estaba hecha jirones y su brazo izquierdo colgaba inerte, pero sus ojos eran dos carbones encendidos. Era Mateo. Había sobrevivido a la caída, agarrándose a una raíz saliente, momentos antes de que el suelo cediera por completo, trepando de regreso desde el mismo infierno. «Te dije que vendría a cobrar los intereses». «Ataba», gruñó Mateo, su voz sonando como el crujir de las piedras. Ataba, herido y acorralado entre la escopeta de Valentina y el rifle de Mateo. Soltó un alarido de odio y se lanzó contra el forastero en un ataque suicida. Pero Mateo no retrocedió. Esperó a que el rastreador estuviera a escasos metros y, con la frialdad de un verdugo, apretó el gatillo. El cuerpo de Jataba fue lanzado hacia atrás por la fuerza del impacto, cayendo sin vida en las aguas gélidas del arroyo. El silencio regresó al bosque, interrumpido solo por la respiración agitada de los supervivientes. Mateo se desplomó de rodillas, agotado. Valentina corrió hacia él, sosteniéndolo antes de que golpeara el suelo. Elena llegó poco después, dejando a Catalina protegida bajo un saliente. «¿Estás vivo?», susurró Valentina, su dureza rompiéndose por primera vez mientras las lágrimas limpiaban el rastro de sangre en sus mejillas. «Todavía no es momento de morir», respondió Mateo, mirando hacia donde yacía Catalina. «¿Cómo está ella?». La hemorragia se detuvo. «Pero está ardiendo en fiebre», dijo Elena, tomando la mano de Mateo. «Necesita un médico de verdad. Necesita cuidados que no podemos darle aquí». Mateo asintió pesadamente. Miró hacia la dirección de la granja destrozada. Alejandro y sus lugartenientes habían caído, pero el mundo que conocían estaba en ruinas. Sin embargo, mientras se miraban los unos a los otros, comprendieron algo. El contrato de Marcos Valdés ya no existía. Lo que quedaba allí, entre la sangre y las cenizas,
era algo mucho más fuerte. «Regresemos a casa», dijo Mateo, levantándose con la ayuda de Valentina. «Tenemos una propiedad que reconstruir y una familia que proteger». La guerra contra la sombra de Alejandro había terminado, pero la verdadera lucha por un nuevo comienzo apenas comenzaba. En el horizonte, los primeros rayos de un sol gris empezaban a iluminar la tierra que, por primera vez, les pertenecía de verdad. El sol de la mañana se filtraba suavemente a través de las cortinas de lino blanco, iluminando la cocina de la granja con un tono dorado y cálido. El olor a café recién hecho y pan horneado llenaba el aire, reemplazando para siempre el hedor a pólvora que una vez pareció impregnado en las paredes. Mateo Vargas estaba sentado en el porche, observando cómo los campos de trigo se mecían bajo la brisa. Su brazo izquierdo, aunque marcado por profundas cicatrices de colmillos, volvía a ser fuerte. Había aprendido que algunas heridas sanan con ungüentos. Nung nung vet thung long chico, de lan lai no toi gian vasu tintuong. El mercado de San Lázaro ha aceptado nuestras condiciones, dijo una voz suave a sus espaldas. Mateo se giró vamim cuoi. Era Catalina. Caminaba con paso firme, aunque todavía llevaba la mano instintivamente a su hombro cuando el frío arreciaba. Había regresado de las garras de la muerte con una sabiduría nueva en sus ojos oscuros. Ya no era la mujer silenciosa y temerosa. Ahora era la mente detrás de la nueva prosperidad de la granja. Alma dice que nadie ha vuelto a preguntar por Alejandro, continuó Catalina, sentándose al lado de Mateo. El cañón del diablo ha reclamado lo que era suyo. El pasado está enterrado. Mateo. Profundamente. En el campo. Valentina y Elena trabajaban juntas. Valentina guiaba a los caballos con una energía renovada. Su risa, una vez tan escasa, resonaba ahora con claridad entre las colinas. Elena, siempre la protectora, se encargaba de los nuevos sistemas de riego que Mateo había ayudado a financiar y construir. Ya no eran cautivas de un contrato, eran las dueñas absolutas de su destino. Al mediodía, los cuatro se reunieron alrededor de la gran mesa de roble en la cocina. La misma mesa que una vez estuvo cubierta de armas y mapas de guerra. Ahora sostenía el fruto de su trabajo. Mateo sacó de un pequeño cofre de madera un pedazo de papel amarillento. Era el contrato original de Marcos Valdés, el documento que los había unido a través del engaño y la tragedia. «Hace tiempo que esto no significa nada», dijo Mateo, mirando a cada una de ellas. Elena tomó un fósforo y lo encendió, sin decir una palabra. Mateo acercó el papel a la llama. Los cuatro observaron en un silencio sagrado cómo los bordes del contrato se ennegrecían y se convertían en cenizas, desapareciendo para siempre en el aire. «No necesitamos papeles para saber quiénes somos», susurró Valentina, colocando su mano sobre la de Mateo. «Somos una familia», añadió Elena, cerrando el círculo. No era una familia convencional, ni la vida que Mateo había imaginado cuando buscaba la soledad. Era algo mucho más vibrante, complejo y real. Habían construido un imperio sobre las cenizas de una traición, y habían convertido una trampa mortal en un santuario. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de púrpura y naranja, Mateo se quedó un momento solo en el patio. Miró hacia el horizonte, donde el desierto se encontraba con las montañas. El viento ya no traía amenazas, solo el susurro de la tierra que prometía una cosecha abundante. Mateo Vargas, el hombre que llegó buscando escapar del mundo. Finalmente había encontrado el único lugar en el que realmente pertenecía. El amanecer ya no era una tregua entre batallas. Era, simplemente, el comienzo de un nuevo día de paz. Fin.